Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy es 18 de noviembre, son las 6:38 de la noche y estamos haciendo la clase número 4 de este tercer corte. Antes de iniciar la clase, que es sobre este tema de campos vectoriales, quedamos aquí en campo gradiente, campo conservativo. Antes de empezarlo, voy a dar unos mensajes, digamos, comerciales ya para finalizar este tercer corte, puesto que este tercer corte no es solamente finalización de bloque 2, sino finalización de semestre. Entonces voy a compartir aquí en mi pantalla 1, nuestro curso de cálculo vectorial. Y aquí en el curso, pues son las mismas fechas, en caso tal de que aquí hayan estudiantes de cálculo vectorial grupo A y grupo D. Bueno, primero voy a empezar con la actividad opcional, que es el quiz 3, actividad de bilingüismo. Recuerden que ese es opcional, juega igual que los otros quizzes, es con un máximo de 5 décimas que se subirán al examen parcial, al tercer examen final. Entonces, ese quiz de bilingüismo, si ustedes pican acá, se van a dar cuenta que nos dan las fechas de apertura y de cierre. Entonces se abre el sábado 21 después de mediodía, o sea, a la 1 de la tarde, y se cierra el lunes 23 a las, bueno, prácticamente medianoche, ¿no? 23:59. Esta es opcional, es si ustedes quieren presentar. Pues como ya saben, yo siempre recomiendo presentarlo porque pues nos da una idea de más o menos cómo va a ser nuestro examen, nuestro examen parcial o examen final. Entonces, pues lo recomiendo independientemente. Y además, ustedes han visto en los otros quizzes que yo he tratado de sacar preguntitas que se han sacado ahí en el quiz, en el examen. Bueno, las dos obligatorias son el taller y el examen. El taller, les recuerdo la fecha última de entrega, la puse hasta el miércoles 20, esperen un momentico, creo que me quedó mal. El miércoles sí es 25, sí, entonces está hasta el miércoles 25 de noviembre. ¿Listo? Está abierto para quienes quieran ya ir subiendo sus trabajos. Recuerden no olvidar, porque en el primer taller, en el taller del primer corte, tuve un inconveniente con un estudiante que el compañero de trabajo olvidó ponerla dentro del de la portada del trabajo. Entonces, si se hacen en equipos, no olvidar marcar bien su trabajo, porque pues después tienen que presentar pruebas de que efectivamente ustedes estaban en el grupo y no es que al final los estén, digamos, incluyendo en el grupo sin haber participado. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado ahí con la forma de marcar y por favor, si son estudiantes, si los grupos están formados por estudiantes de otro grupo, no solamente el grupo A, sino que se armaron con chicos del grupo A y del grupo D, poner el grupo, por favor, para que me quede fácil ubicarlos en planilla. Y por último, el tercer examen. Este tercer examen, pues de una vez les advierto, el tercer examen, como es examen final, aunque la mayoría de preguntas van a estar en el tercer corte, de pronto puede que salga 1 o 2 preguntas, no muchas, de los cortes anteriores, ¿no? La mayoría de preguntas van a ser del tercer corte. Y se abre el domingo 22 y se cierra el miércoles 25. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Este examen sí no va a llevar pregunta abierta, como el anterior que tenía pregunta abierta. ¿Por qué? Porque ya es para cerrar semestre, no solamente bloque, segundo bloque, sino cierre de semestre, y pues ustedes entenderán que hay una urgencia de entregar notas definitivas, ¿no? Ya entonces el departamento
nos envió un correo interno a los profesores para decirnos, miren, hasta tal fecha se pueden subir las notas porque las corre el sistema Univet. Y cuando corren el sistema Univet ya no se pueden hacer arreglos de ningún tipo. Ya si toca hacer arreglos, es por acta y con todo el proceso administrativo. Por eso, entonces, pues hago hincapié acá en que, por favor, muchachos, o sea, por ningún motivo, pues salvo obviamente calamidad doméstica, enfermedad, algo que pues está, digamos, no está sujeto a nuestro manejo, pero por ningún motivo se dejen pasar de las fechas. Recordar que no es excusa, que no me alcanzó el tiempo para estudiar, porque pues para eso ya estaban las fechas, incluso las fechas las corrí 3 días más de lo habitual. Ah, perdón, aquí ya por el chat me recordaron, pues me acordé más bien, que el tercer examen, un estudiante me pidió que pues necesitaba tal vez este fin de semana salir de todo, que si podía habilitar el tercer examen desde el sábado, sí, o sea, se puede habilitar antes, entonces terminada la clase voy a habilitar el tercer examen desde este sábado para los 2 grupos, por si alguien quiere salir de una vez de todo. De hecho, para mí es mejor porque puedo ir ya pues calculando notas e ir sacando notas. Entonces, recordarles, muchachos, sobre todo en esta, mucha puntualidad, recordar que lo único que está sujeto de supletorio, aunque pues ustedes ya son de cuarto semestre y lo saben, pero recordárselos, lo único que está sujeto a supletorio es el tercer examen final. Y para este, como ya es cierre, voy a ser bastante estricta en el procedimiento regular que se hace para esto. Ustedes deben escribir primero al departamento. Yo tengo aquí estudiantes del departamento de Ingeniería Industrial, de Ingeniería Civil y unos poquitos de Ingeniería Informática. Entonces deben solicitar a su departamento que les autorice ese supletorio. Una vez ellos autoricen el supletorio, entonces me informan a mí y pues hacen toda la vuelta administrativa y del pago que corresponde. ¿Listo? Para este voy a ser muy estricta con ese manejo del conducto regular porque pues entiéndanme chicos que estamos cerrando ya no solamente bloque, sino semestre y pues en los diferentes departamentos nuestros jefes nos exigen que entreguemos las notas lo más pronto posible y es entendible porque la universidad pues tiene que correr las notas de todos los estudiantes para así plantear pues las cargas académicas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta acá frente a la parte de notas de cierre? ¿No? Bueno, entonces ese era como mi Mm, mensajito comercial. Ah, dime, Daisy. No, señora profe, ninguna pregunta. Gracias. Ah, ok, bueno. Entonces era como mi mensajito comercial para empezar la clase de hoy y pues para ir esperando a los estudiantes que aún no se podían conectar. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ir a nuestro trabajo de campos vectoriales. Entonces estábamos viendo lo de campos vectoriales. Se me perdió. Ah, ya, acá. Estábamos viendo lo de campos vectoriales el sábado y quedamos en esta diapositiva en ver si el campo es gradiente, perdón, en ver cómo identificamos que un campo es conservativo o también se le llama campo gradiente cuando tiene una función potencial que genera ese campo conservativo. Bueno, para poder partir de esta diapositiva voy a hacer un recuento súper rápido de lo que se habló el sábado, que ustedes pues verán a detalle en la grabación que ya está subida. Desde el domingo está subida en su aula. Entonces, en campos vectoriales vimos la definición de un campo vectorial, tanto en R2 o en R3. En general, un campo vectorial decíamos que es una función que le asigna a cada punto, en el caso de R2, pareja ordenada del plano cartesiano, un vector. Entonces, ese campo
vectorial en términos generales se escribe como f de x, y. Aquí es importante que la f sea mayúscula porque significa la función de campo vectorial. Es igual a p de x, y. Es decir, aquí hay una expresión, una ecuación en términos de y, más q de x, y es la expresión que está en términos de j para R2, o sea que voy a tener un plano cartesiano lleno de flechitas porque son vectores. Y si es en R3, pues ahí ya no hablo del plano cartesiano, sino del espacio tridimensional. Entonces vamos a tener, por tanto, los puntos como triadas, X, Y, Z, triadas o ternas, que están en el espacio R3 y me van a generar unos vectores tridimensionales. Esos vectores tridimensionales se identifican en la función de campo vectorial así. F de x, y, z, recuerden f mayúscula, que es función de campo vectorial, igual a p de x, y, z, que es la expresión en y, q de x, y, z, la expresión de j, más r de x, y, z, la expresión en k, ¿sí? Recuerden, y componente en x, j componente en y k componente en z. Hicimos el sábado un ejemplo de cómo graficar un campo vectorial en R2 y planteamos como una especie de recetica, digámoslo así, una recetica de cocina, ya es como folclóricamente yo lo llamo. Y pues al notarlo con estos tres vectores que están ahí enmarcados, vector morado, vector verde y vector azul, pues notamos que aunque ya entendimos cómo se hace manualmente, porque es muy importante aprender a hacer las cosas manualmente, uno no sabe si en algún momento no va a tener la tecnología a la mano, usamos el recurso de los aplicativos que yo les subí al tercer corte de dibujos o de gráficas de campos vectoriales en R2 y en R3. Entonces aquí está una de las gráficas que me generó, está este para R3. Y acá quedamos en campo gradiente y campo conservativo. Una parte de lo que vamos a trabajar hoy, en este primer video, porque hoy vamos a hacer dos videos, esta parte de finalización de campo vectorial, de campo gradiente y campo conservativo, función potencial, y el segundo video va a ser de integral de línea, que hoy vamos a ver la primera parte. Bueno, entonces, campo gradiente o campo conservativo. Entonces vamos a tener en cuenta la siguiente definición. Un campo vectorial F se denomina campo vectorial conservativo si existe una función F tal que ese campo vectorial es el resultado de aplicarle el gradiente a una función en varias variables. Entonces, vamos a observar acá, lo vamos a mirar en R2. ¿Sí? Aquí en R2. Si yo tengo una función f de x, y le aplico el gradiente, me va a generar, recuerden que el gradiente es un vector, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? A la función, en la primera componente, se le derivaba con respecto a x. Y eso era la componente en y. Más la función se derivaba ahora con respecto a y esa era la componente j, que es el campo vectorial. Pero esto solo pasa cuando el campo vectorial es conservativo. Hay campos vectoriales que no son conservativos, entonces no van a cumplir esto. Los campos vectoriales que son conservativos son aquellos campos que tienen una función f que lo genera a través de sacarle el gradiente. Por eso también se le llama al campo vectorial conservativo campo gradiente, porque ese campo vectorial se generó por el gradiente de una función. La función que genera ese campo vectorial conservativo se denomina el potencial de campo. ¿Sí? Nosotros en la clase del sábado, mirando el primer aplicativo, habíamos visto
que además de graficarnos el campo vectorial, nos decía si el campo era conservativo o no. Entonces, hay una forma de saber si el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, está generado por el gradiente de una función vectorial. Entonces, veamos lo siguiente. Mira acá, vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí voy a partir de una función. Entonces dice, dada una función f de x, y igual a x al cuadrado, y al cubo menos 3x al cuadrado más 8y a la 5, voy a encontrar el campo conservativo asociado a f. Entonces yo quiero encontrar el objetivo es hallar f de x, y, que es en i más, perdón, el primero lo habíamos llamado era q, no p, digo p, no q. El segundo sí es q. P de x, y en i más q de x, y en j. Como este es el objetivo, este es un campo vectorial, pero miren que si lo vamos a sacar de una función asociándole su gradiente, este campo vectorial no es cualquier campo, es un campo vectorial conservativo. Eso es lo que queremos encontrar. Ese es nuestro objetivo. Ahora sí, teniendo claro nuestro objetivo, vamos a aplicar la solución. Entonces, la solución es aplicando la definición. Entonces, miren, si yo tengo una función f, aquí otra vez, tal que le saco su gradiente, ese campo gradiente que se genera, que está por acá, ese campo gradiente que se genera, mejor le aplico resaltador que está por acá, este va a ser el campo vectorial, mírenlo acá, conservativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro primer ejemplo? Nos dieron una función f. Esta función f es la función potencial. Vamos a encontrar el campo conservativo que está asociada a esa función potencial. Entonces, vamos a aplicar lo que nos dice el teorema, perdón, el teorema no, la definición. Entonces, el gradiente de f de x, y, que es de nuestra función potencial, recuerden, función potencial, bueno, no necesariamente tiene que ser función, de nuestro potencial, ¿sí? No necesariamente la expresión que nos dé tiene que ser una función. Nuestro potencial de cambio es, entonces, la derivada con respecto a x de la función en i, más la derivada con respecto a y de la función en j. Por tanto, entonces, empiezo a trabajar. Entonces, vamos a sacar el gradiente de f de x, y igual. Entonces, la derivada con respecto a x, voy a tomar a x en moradito. Entonces, para que quede fácil, voy a subrayar aquí la x en moradito y acá la x. Entonces, como es una función que está compuesta por puras sumas y restas, yo puedo derivar cada término por aparte. Entonces, empecemos con la primera. Derivada de x al cuadrado me da 2x por y al cubo, que en este caso se comporta como si fuera una constante. Menos, dice ahí. Derivada de x al cuadrado es 2x. Por menos 3 quedaría menos 6x. Entonces quedaría 2xy al cubo, componente en i. Más, vamos a sacar ahora la derivada de la función con respecto a y. Entonces y la voy a subrayar ahorita con rojo. Les pongo aquí y con rojo. Perdón, y con rojo no, y con verde. Entonces empecemos. Derivamos esta con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y me da 3y al cuadrado.
Entonces me da 3y al cuadrado por x al cuadrado, que se comporta como una constante, ¿no? Ahora, aquí, pues ahí como no hay y, eso todo juega como constante, por tanto su derivada es 0, no se anota. Vamos con esta. Derivada de 8y a la 5, entonces me queda más el 8, que es constante, derivada de y a la 5, es 5 por y a la 4. Todo esto en componente j. Entonces, nuestro campo gradiente, miren que aquí estoy usando el F minúscula, nos queda, arreglamos las operaciones, entonces quedaría 2xy al cubo menos 6x en y, más 3y al cuadrado x al cuadrado por, digamos que por costumbre, se pone en orden alfabético, entonces vamos a poner mejor 3x al cuadrado, y al cuadrado, y el otro me daría 8 por 5, 40, y a la 4, todo esto en componente j. Es decir, respuesta, y aquí ya lo tenemos, aquí ya lo encontramos. Por tanto, la respuesta es el campo conservativo asociado, perdón, asociado a f de x, y, a la función, perdón, al potencial que tenemos, es, entonces ahora sí con mayúscula, f de x, y es 2xy al cubo menos 6x en y más 3x al cuadrado, y al cuadrado, más 40 y a la 4 en j. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Entonces, miren, si yo tengo una función potencial, una función que me da, el campo asociado siempre va a ser un campo conservativo, porque solamente los campos conservativos tienen potencial, que es la función que lo genera. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, la siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. Determine si el campo es conservativo y calcule su potencial de ser posible. Entonces, acá, de lo que se leyó anteriormente en la definición, entonces, si un campo es conservativo, ahora vamos a hacer el ejemplo al revés. Yo tengo el campo, entonces si el campo es conservativo, entonces tiene función o tiene más, no lo llamemos, estoy con función, no es función porque no se puede garantizar eso. Tiene potencial de campo, F minúscula, ¿sí? Solo si es conservativo. Si el campo no es conservativo, pues no tiene, no podemos asegurar que tenga potencial de campo, no lo tiene. Entonces, lo primero para poder resolver este ejemplo, lo primero es saber si nuestro campo es o no es conservativo. Entonces, lo primero que vamos a saber es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo sabemos si es o no conservativo esos campos vectoriales? Entonces, aquí tenemos el teorema. Sea F, o sea, ya no le pusimos el X, Y, pues se interpreta así, igual a P, una ecuación escrita en términos de varias variables en I, más Q de J. Un campo vectorial sobre una región simplemente connexa.
Supongamos que P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden. Y entonces, la derivada de la primera componente, que es P, con respecto a Y, es igual a la derivada de la segunda componente, que es Q, con respecto a X. Si eso pasa, se dice que el campo es conservativo. ¿Sí? F mayúscula, recuerden que es campo, que el campo es conservativo. Entonces, para poder resolver nuestro ejemplo, lo primero que vamos a averiguar es si son conservativos estos dos campos. Entonces, lo primero, primer ejercicio, este es nuestro primer ejercicio. Entonces, esta es P y esta es Q. Entonces, lo que tenemos que trabajar es de P, de Y, según el teorema, ahí sí es teorema, es igual a de P de X. Entonces, por ahora es una pregunta, ¿será que son iguales? Si son iguales, es conservativo. Entonces, empezamos. Voy a coger P y voy a derivar con respecto a Y. Entonces, aquí derivo con respecto a Y. Entonces, derivada de menos 3X, como es con respecto a Y, eso es 0, no se anota. Derivada de Y al cuadrado me da 2Y. Ahora vamos con la Q. Ay, escribí 2 veces P. Esta es Q, ¿cierto? ¿Sí? Estamos aplicando el de P de Y de Q de X. Entonces, voy a derivar esta con respecto a X. Entonces, para que me quede fácil ver la derivada, pues voy a subrayar dónde está X. Derivada de 9X al cuadrado. Entonces, derivada de X al cuadrado es 2X por 9, quedaría 18X. Menos derivada de X1 por Y, quedaría menos Y. Entonces, 2Y es igual a 18X menos Y. Pues obviamente no. Entonces, lo tacho quiere decir que son diferentes. Entonces, son diferentes. Por tanto, conclusión, f de x, y igual a menos 3x más y al cuadrado en y más 9x al cuadrado menos xy en j no es un campo conservativo. Por tanto, no hallamos potencial, el potencial. Recuerden que el potencial lo simbolizamos con F minúscula. Hasta ahí vamos bien. Daisy, Gustavo, Ingrid, Andrés. Sí, señora profe. Bueno, entonces vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo pues va a ser el interesante. Entonces recuerden, lo primero que vamos a hacer si me dan el campo vectorial es mirar si es conservativo o no. Entonces lo que vamos a hacer es identificar P, que es la primera componente, es decir, la componente en X que es simbolizada con Y, y Q, que es la componente en J. Entonces vamos a aplicar de P de Y será igual, por ahora pregunta, a de Q de X. Entonces vamos a empezar. Entonces de P de Y, entonces en P voy a resaltar Y para hacer ¿la qué? Para hacer la derivada. Entonces, 2x derivado con respecto a Y, pues como no hay Y, es una constante, juega como una constante y se hace 0. Derivada de Y, 1 por menos 3 queda acá. Ahora vamos con esta. De Q de X. Entonces, aquí a Q vamos a
Subrayarle la x, solamente está esta. Derivada de x1 por menos 3 queda menos 3. Derivada de x para 4y, como 4y no tiene x, juega como una constante 0. Y derivada de menos 8, pues es una constante, la derivada de una constante 0. Entonces, ¿qué me dio? Que efectivamente sí son iguales. Por tanto, conclusión, f de x, y igual a 2x menos 3y en y más menos 3x más 4y menos 8 en J es un campo conservativo. Por tanto, se puede hallar su potencial. Entonces, al que es conservativo se le puede hallar su potencial. Para resolver esa parte de nuestro ejercicio, vuelvo a leerlo aquí. Recuerden que me decían, primero hay que verificar quién es conservativo. El conservativo es este. Y para ese conservativo es que vamos a calcular su potencial. Entonces, para este vamos a encontrar F minúscula, que es el potencial del campo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ya sabiendo que un campo vectorial es conservativo, hallamos su potencial? Esa es la pregunta. Ahora, si el campo es conservativo, ¿cómo calculo a F, es decir, el potencial? Entonces, lo voy a hacer acá. Vamos a resolver esa pregunta a través del ejemplo que estamos trabajando, que es el ejemplo 2. Ejemplo 2. Perdón. Con unos pasos, son 6 pasos. Son sencillos los pasos si ustedes hacen cualquier ejercicio de estos, o sea, al pie de la letra, siguiendo esos pasos, eso es como una receta de cocina, les va a dar. Entonces vamos a poner, voy a trabajar los pasos acá. Entonces voy a arrancar aquí. Ejemplo 2, vamos aquí. Paso 1. Entonces el paso 1, ¿qué dice? Definimos las derivadas parciales. Es decir, derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Entonces ese va a ser nuestro paso 1. Entonces voy a empezar. La derivada parcial con respecto a x. Desde lo que vimos en la definición de campo vectorial con su potencial es la primera componente, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a x corresponde a la primera componente y la derivada parcial con respecto a y corresponde a la segunda componente. Entonces acá nos devolvemos. Entonces para esta sería 2x menos 3y. Y la derivada parcial con respecto a y va a ser la segunda componente, menos 3x, perdón, más 4y menos 8. Y les ponemos los nombres. Esta va a ser la ecuación 2. La ecuación 2 es la derivada parcial con respecto a y. Y la derivada parcial con respecto a x va a ser la ecuación 1. Entonces, ese es el paso 1.
Segundo, o paso 2. Paso 2. Entonces, integramos la ecuación 1 con respecto a X. Y tiene lógica, ¿no? Porque si la ecuación 1, que es la primera componente, es la derivada parcial con respecto a X, pues su integración debe ser con respecto a X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Integral de 2x menos 3y con respecto a X. Entonces, hacemos la integral. Entonces, integral de 2x quedaría 2 integral de x al cuadrado sobre 2, menos integral de 3y, ¿cierto? Ahí no hay x. Entonces, 3y juega como si fuera una constante. La integral de una constante es ella misma, es decir, 3y por la variable de integración que es x. ¿Hasta ahí bien? Más, entonces aquí viene lo interesante. Integramos con respecto a x, ¿cierto? Pero recordemos que tenemos que encontrar la función potencial. Entonces, la función potencial no solamente debe estar con respecto a x, sino también con respecto a y. Entonces, aquí le vamos a sumar una función que todavía no sabemos cuál es, que está en términos de y, más un g de y, que es lo que vamos a buscar de aquí en adelante. Entonces, vamos a mirar si hay algo que se pueda simplificar. Este 2 con este 2 se va. Entonces me queda x al cuadrado menos 3yx más g de y. ¿Listo? Y por tanto, f, vamos armando nuestra función potencial, nuestro potencial. F de x, y es igual a x al cuadrado menos 3yx o xy. Aquí sí es por, por costumbre, por orden, pues pongo primero la X, luego la Y, pero si la pusieron en el otro orden no hay ningún problema, más el G de Y que nos falta y que vamos a encontrar. Esta sería nuestra ecuación, voy a ponerle con azul clarito, la que vamos a llamar ecuación 3. Entonces ya en la ecuación 3 nos dan una idea de cómo va a quedar ese potencial. Ese potencial f de x, y por ahora va x al cuadrado menos 3xy, que es el resultado de la integración de la ecuación 1 con respecto a x, más un g de y, que es lo que vamos a encontrar. Hasta ahí. Claro, paso 1 y paso 2, ¿cierto? Todos los demás, todos para cualquier campo vectorial que le pidan a ustedes hallar la función potencial, este es el proceso. Vamos en paso 1, paso 2. Bueno, entonces ahora vamos al paso 3. Entonces el paso 3, ¿qué nos dice? Paso 3 nos dice que vamos a derivar la ecuación. Entonces, el paso 3 coge la ecuación del paso 2. Entonces, derivamos la ecuación 3 a ambos más bien. Derivamos la ecuación 3 con respecto a y a ambos lados de la igualdad.
Entonces tomo la ecuación 3, f de x, y igual a x al cuadrado menos 3xy más g de y. Y entonces, ¿qué encuentro? Como vamos a derivar con respecto a y, entonces esta aquí a la izquierda simplemente se escribe que es la derivada parcial con respecto a y. Y aquí a la derecha vamos a hacer esa derivada con respecto a y. Entonces voy a poner más oscuro donde aparece la y para identificarla. Entonces derivada de x al cuadrado pues se hace 0 porque no tiene y. Menos, vamos con la otra, derivada de y, de esta y de acá, es 1, por menos 3x queda menos 3x, más derivada de g de y, eso es g' de y. ¿Sí? No podemos ahí, digamos, derivar, escribir una expresión explícita porque no sabemos qué es g de y. De hecho, eso es lo que vamos a buscar. Y esta va a ser mi ecuación 4. Ese sería el paso 3. Bueno, entonces vamos a ir acá al paso 4. Paso 4. Tomamos la ecuación 2 y la ecuación 4 y las comparamos igualando sus resultados, buscando despejar g' de y. Listo, entonces vamos a tomar cuál es la ecuación 2 y la ecuación 4. Entonces me devuelvo acá. Miren, la ecuación 2 es la derivada con respecto a y, que es la segunda componente de la función del campo vectorial que me dieron. Y la derivada con respecto a y, que es el resultado del paso 3, la llamada ecuación 4. Entonces vamos a tomar esas dos expresiones. Entonces la ecuación 2 es derivada parcial con respecto a y menos 3x más 4y menos 8. Y la ecuación 4, voy a poner con azul oscuro, que fue la que acabamos de obtener, es igual a menos 3x más g' de y. Bueno, dice que las vamos a comparar ¿cómo? Igualando, aquí me comí una frase, igualando sus resultados. Entonces, obvio que hay que igualarlo, ¿no? Si este es f de y, perdón, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a y es la misma, se supone entonces que las expresiones deben ser iguales. Entonces, derivada parcial con respecto a y en la primera ecuación o en la ecuación 2 debe ser igual a derivada parcial con respecto a y en la ecuación 4. Y se escribe. Miren que me molesta ese igualando que me quedó ahí como tan feo. Igualando. Ahora sí. Entonces, dijimos que la derivada parcial con respecto a y en la ecuación 2, que es menos 3x más 4y igual a menos 8, debe ser igual a la derivada parcial con respecto a y en la ecuación 4. Menos 3x más g' de y. Y resuelvo
la ecuación o resuelvo esa igualdad que buscando despejar G' de Y. Voy a despejar G' de Y. Entonces, G' de Y está acá. ¿Qué le estorba? Ese menos 3X. Entonces, pues resolvemos como se resuelven normalmente ecuaciones, menos 3X más 4Y menos 8. Este menos 3X está restando, entonces aplicamos el inverso aditivo, que es entonces sumar igual a G' de Y. Y ahí ya quedó despejada. Miramos para poner la respuesta o para tomarla como ecuación 5, si se puede algo simplificar o eliminar o reducir a términos semejantes. En este caso, menos 3X y 3X se puede. Entonces me queda que G' de Y, la escribo así, es igual a 4Y menos 8. Ahí sí ya por costumbre a mí me gusta poner la variable a la izquierda y a la derecha lo que es igual. Pero si ustedes ponen 4Y menos 8 igual a G' de Y, queda. Entonces ese es el paso 4 y esta sería nuestra ecuación 5. Esa es la ecuación 5. Entonces, paso 5. Tomamos la ecuación 5 y la integramos con respecto a Y. Y es obvio, ¿no? Que la ecuación 5 la vayamos a integrar con respecto a Y, ya que ahí en la ecuación 5 nosotros encontramos G' de Y, encontramos la derivada. Entonces, para encontrar G de Y, sería aplicar el proceso contrario a derivar, que es integrar. Entonces, vamos a integrar G' de Y con respecto a Y a la izquierda y 4Y menos 8, que está a la derecha, pues también con respecto a Y. Y hacemos la integración. Entonces, la integral de la derivada, pues da la función primitiva, es decir, da G de Y. Y a la derecha, integral de 4Y me da 4 por Y al cuadrado sobre 2. Menos integral de 8, entonces 8 es una constante, se pone la constante con la variable de integración y aquí sí ya podemos poner más C. Y esto, pues miramos si se puede escribir mejor. En este caso, simplificamos 2 y 4, me queda 2Y al cuadrado menos 8Y más C. Y esta de acá ya tenemos de un pelín. Esta sería mi ecuación 6. Y viene el paso 6. Paso 6. Entonces, para hallar el potencial, aquí sí ya es la respuesta. El potencial a la ecuación. Entonces me voy a ir acá a esta ecuación 3 que era la que nos había mostrado la primera forma del potencial. ¿Sí? Era x al cuadrado menos 3xy y nos faltaba el más g de y, que dijimos que ese era el que nos tocaba encontrar para agregárselo aquí. A la ecuación 3 le vamos a sustituir la ecuación 6. Entonces, a la ecuación 3 le sustituimos o le reemplazamos la ecuación 6. Entonces,
f de x, y era igual a x al cuadrado menos 3xy más g de y, ¿no? Eso era lo que teníamos en la ecuación 3. Miren acá. Listo. Entonces, esta es la ecuación 3. Dice que a esa ecuación 3 le vamos a sustituir la ecuación 6. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ay. F de x, y es igual a x al cuadrado menos 3xy más, entonces aquí viene, de aquí a acá, ay, perdón, esa no era g de x, sino que se escribía g de y, ¿no? Aquí es donde vamos a reemplazar por la ecuación 6, que la ecuación 6 es 2y al cuadrado menos 8y más c. Toda esta es mi ecuación 6, toda esta. ¿Listo? Respuesta. Entonces, ahí ya encontramos, esa es la función potencial. Perdón, el potencial del campo, ¿no? No tiene que ser función. Entonces, respuesta, el potencial F del campo vectorial aquí me quedó muy separado. Es f de x, y es igual a x al cuadrado menos 3xy más 2y al cuadrado menos 8y más c. Esta es la respuesta. Entonces, miren, no es realmente difícil, es larguito el proceso. Ya lo escribamos mejor. Pero si se sigue al pie de la letra los 6 pasos para cualquier campo vectorial conservativo, miren que primero toca verificar que sea conservativo para poder encontrar el potencial. Y si es al revés, si me dan el potencial de una vez sacar sus derivadas parciales, me genera el campo conservativo. Me genera un campo que es conservativo. Entonces, f de x, y, escribámoslo bien. Más c. Ahí está mucho mejor escrito. Y pongámosle este azulito. Esa es nuestra respuesta. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Entendido cómo se hace? Pues obviamente no creo que ya se aprendieron los 6 pasos, ¿no? Hay que practicarlos, pero por lo menos está entendido los pasos de cómo se hace para encontrar el potencial de un campo que es conservativo. ¿Ok? Bueno, otra cosita de pronto, si uno al principio, cuando está siguiendo estos 6 pasitos, que la verdad, mire, no falla, se queda con la duda, como son siempre, es un proceso larguito, uno a veces puede correr el riesgo de hacer alguna operación mal hecha, de escribir mal una letra. Lo que pasa es que yo tenía ya esto pues preparado y ya pues había hecho aparte las cuentas y todo eso. Porque pues yo sé que uno se puede equivocar en algún menos, algún más,
porque se da un proceso muy largo. Entonces, siempre les recomiendo que hagan ¿el qué? El proceso de verificación. Entonces, vamos acá a verificar. Entonces, vamos a verificar que para este campo que es conservativo, su potencial es f de x, y minúscula igual a x al cuadrado menos 3xy más 2y al cuadrado menos 8y más c. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que nos quedó bien. Entonces, para verificar, recordemos cuando nos dieron la definición de campo conservativo o campo gradiente. Entonces, si yo tengo el potencial de campo, el gradiente de esa expresión o esa superficie potencial de campo me tiene que dar el campo vectorial conservativo. Entonces, vamos a verificarlo. Entonces, verifiquemos. Gradiente de f de x, y sería igual. Entonces, lo primero, saquemos la derivada parcial con respecto a x de mi función. Entonces, tenemos acá x es esta y no hay más. La derivada parcial con respecto a x me da 2x. Menos la derivada parcial en la segunda, en esta, con respecto a x me da 1 por menos 3y, queda menos 3y. Y las otras, como no tienen x, pues se hacen 0 sus derivadas parciales. Entonces acá voy a tener 2x menos 3y en y. Observo con mi campo vectorial, mírenlo acá, vamos bien. Ahora vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y. Para no confundirnos con colores, voy a usar acá el azulito. Entonces voy a buscar y. Y está acá, y está acá y y está acá. Entonces, derivada de x al cuadrado, pues como es con respecto a y, me da 0. Ahora vamos aquí. Derivada con respecto a y es 1 acá por menos 3x menos 3x. Más, vamos con el otro término. Derivada de y al cuadrado es 2y. Por el 2 quedaría más 4y. Derivada acá, miremos este, de y es 1. Por menos 8 queda menos 8. Y derivada de una constante, ahí sí no importa si es con respecto a x o con respecto a y, pues me da 0. Entonces, me quedó más menos 3x más 4y menos 8 en j. ¿Y qué creen? Esta también es el mismo campo vectorial del que habíamos partido. Entonces nos quedó perfecto. Ya podemos estar ahora sí todavía más seguros de que esta respuesta que dimos es correcta, que esta función que encontramos, o bueno, esta expresión en varias variables, viene a ser f, el campo, el potencial de este campo vectorial, el potencial del campo. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, con esto cerramos la parte de campo vectorial, la primera parte que tiene que ver con sus gráficas, la representación gráfica, la parte de si es conservativo o no es conservativo, y para los conservativos, cómo encontrar su potencial. Entonces, acá damos por terminado el primer video.
No se me vayan a ir, que ya va el segundo video.